Bien, estamos entonces nuevamente en clase. Vamos a tratar de estar solamente Gaby, lo único que no está. Adrián, Julio, Yesarel, Sol y nuestro hermano Javier. ¿M? En este momento entonces somos 5, ¿no? Y Gabriela, que está entonces también desde, vamos a ponerle como una alumna asincrónica, ¿no? No tenemos esa modalidad, pero creo que podría ser una forma también. La idea está presente, pero si hay algunos inconvenientes, en este caso, como ella ya ha estado ahí, su matrimonio o la forma de que han propuesto, bueno, ese era un detalle que no permitió en la continuidad en todo caso, pero vamos a ver cómo hace. Pero, seguimos entonces nosotros acá. Este, estamos hablando entonces de los concilios. Antes de sacar, a ver, ¿dónde está? Antes de que cambiemos esto, vamos a ver acá. Por el momento vamos a mirar dos cositas. Uno es eh, mostrarles aquí este cuadro, ¿no? Este cuadro nos grafica la idea esta que pasó desde Nicea hasta Calcedonia, ¿no? O sea, de los cuatro primeros concilios, ¿no? Y llega hasta Constantinopla, en realidad, ¿no? Que es la, la clave, ¿no? O sea, es Nicea, Calcedonia, Éfeso y Constantinopla, ¿no? En este caso termina con Constantinopla y aquí está la figura de Juan Filóponos, ¿ves? Vamos a mirar entonces esta idea aquí, ¿no? Eh, esta idea aparece en el libro de Torrance, planteando la idea de esta de la luz no creada, o sea, la eternidad, ¿no? Donde no hay separación, no hay cambio, ¿no? Y ahí estaba Dios, ¿no? Y estaba el verbo, ¿no? ¿No? El verbo con naturaleza divina, pero no contingente, o sea que todavía no había tomado forma o no había entrado a unirse con la humanidad, ¿no? Entonces, de ahí tenemos, a ver, wow, ya se me, ahora sí. Entonces, esa naturaleza divina no contingente, o sea que no había pasado a la parte, digamos, temporal, este, es clave y se plantea sin hipóstasis, ¿no? La hipóstasis aparece en la idea de Calcedonia, ¿no? Ya. Y cuando él toma ya la naturaleza humana, entra a la contingencia humana, o sea, a la humanidad, entonces ya está con hipóstasis, o sea, la unión hipostática del verbo y la carne, ¿no? Hay una unión hipostática. Eso es lo que plantea Calcedonia. Y el homousis es la de Nicea, que habla de la esencia, ¿no? Y que son consustanciales, ¿no? El hijo con el padre. Entonces, en la eternidad, en la luz no creada, ahí estaba el verbo, pero entra al mundo a la luz del mundo creado, ¿no? Y entra sin división y sin mezcla, ¿no? Como estaba diciendo el hermano, ¿no? No es un híbrido, no es una mezcla, claro, no es híbrido, ¿no? Bueno, porque es un híbrido. Generalmente lo encontramos eso entre los animales y entre las plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la unión
de que se puede dar, ¿no? El caballo con el burro da una mula, ¿no? Pero la mula es estéril, no puede reproducirse, es una unión híbrida, ¿no? Y también hay uniones híbridas en la naturaleza que el hombre hace también, ¿no? Genéticamente, ¿no? Claro, por ejemplo, la unión entre la naranja y la mandarina. Ujú. Queda eso. Da lo que le llaman el tangielo ahora, pues. Exacto, la naranja tangielo es una Ujú. mezcla, la unión entre naranja y mandarina, es un híbrido, ¿no? Entonces, que generalmente los híbridos no pueden reproducirse, ¿no? Entiendo, ¿no? O algo así. Bueno, lo cierto es que esa no es la naturaleza de Jesús o del verbo, ¿no? Entonces no hay mezcla, ¿ya? El híbrido sí se mezcla, ¿no? Y sin división, ¿ya? Y aquí se plantea otro elemento, una naturaleza encarnada, y Calcedonia plantea, bueno, es una naturaleza encarnada fuera de dos naturalezas, más allá de dos naturalezas, que es la que plantea Constantinopla, ¿no? El verbo tiene dos naturalezas. Eso es lo que triunfa, porque también estaba la idea de que de los que tenían partido en cuanto a que es una sola naturaleza, ¿no? Por eso llaman a Filópolis. Y Filópolis plantea entonces la idea de una naturaleza encarnada, ¿no? Esa es la idea. Y esa unión vicaria de Dios en Cristo, ¿no? Una naturaleza que sea monofisita, pero a la vez dos naturalezas, ¿no? Unidas, ¿no? Diofisitas. Que lo diofisita, ya hemos dicho, ahí viene el problema de filosófico, porque la filosofía, estaba pensando en eso, ¿no? Que también estos términos tienen que ver con filosofía, o sea, para explicar estas doctrinas hay que conocer filosofía, lastimosamente. Cuando hablamos de esencia, cuando hablamos de persona, cuando hablamos de sustancia, hablamos de naturaleza, mm, nosotros pensemos que el concepto es el concepto común que nosotros tenemos, y no, no es el concepto común que tenemos nosotros sobre estas cosas, sino que hay un concepto filosófico Lo sabe, claro. que se está tratando de explicar aquí teológicamente. ¿Te das cuenta? Por eso que cuando se habla de persona, y yo he escuchado explicar a veces tantos maestros y pastores que tratan de decir, dicen, no, eh, el espíritu es persona, o es una persona, el padre es una persona, y que es una persona, tiene voluntad, sentimientos, emociones, decisión, ¿no? Eso es lo que hace una persona, o decide, o toma una persona. Pero están hablando de una persona humana, del ser humano, o de la concepción que nosotros tenemos, Ah, sentimos, claro. pensamos, ¿no? Tenemos emociones, pero cuando se habla de la persona en términos teológicos, filosóficos, es otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, decir que tiene dos naturalezas o es una persona, ¿no? Este, tiene que ver con términos teológicos y filosóficos. Claro, pastor, Sí. que tenemos que saber diferenciar que cada persona tiene sus propiedades, no perdieron sus propiedades. Cada uno tiene propiedad diferente, tanto la divina como la humana. Ya, Nos hace ver que, sí, pero aquí para explicar este aspecto, entonces se usa filosofía. ah, claro, lógicamente, sí, ¿Ya? claro. La filosofía ayuda a esto a entender, pero también no llega tampoco a la filosofía, porque por ejemplo cuando se habla de que un solo supósito no puede tener dos sustancias o dos naturalezas no puede estar en un mismo supósito, que esa es la idea que estaba, por ejemplo, en el caso de Sabelo, me parece, o de otro, no recuerdo ahorita la idea, que había una que está con esta dificultad, ¿no es cierto?, de que cómo puede unirse lo divino y humano. Es un conflicto. Hasta ahora, los judíos dicen, eso es Mm, imposible. pues, claro.
Lo divino no se puede unir con lo humano. La unión hipostática para ellos no es No admitible, existe. no entra en No, su cabeza. no. Esa idea se usa entonces un concepto filosófico, ¿ya? Esto no es bíblico, es un concepto filosófico, la hipóstasis. ¿Será que el judío es muy pragmático, pastor? Sí, y de hecho, yo lo he escuchado decir a ellos. Entonces dicen, no, no, es imposible. Dios es Dios y no se puede mezclar con un humano. No, no, no puede haber una unión, no puede estar juntos, ¿no? Tienen razón, en parte, ¿ya? Eh, y la filosofía también dice eso, también de alguna manera. No, es imposible la divinidad unirla con lo humano, no se puede. Por eso que la gnóstica hablaba de otra forma, ¿no? De llegar a la esencia de la divinidad, ¿no? Pero no como desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Eso es imposible. Bueno, entonces, si nosotros seres humanos pecadores imperfectos no nos podemos unir a Dios, ahí tenemos un problema y es una crisis. ¿Cómo poder llegar a Dios? Y si no hay ningún ser divino que venga a nosotros a apoyarnos o ayudarnos. Entonces, la idea que plantea aquí es que lo divino entonces se encarna en lo humano, o sea, se acerca a la Filipenses humanidad 2. Ajá, ahí en está forma Filipenses. humana, ¿no? Se Ujú. acerca en forma humana para traernos a la divinidad, para poder entonces tener entrada a la divinidad. Es la única forma, ¿no? Entonces creo que en esa forma sencilla creo que podemos explicarlo, ¿verdad? Estoy en clase, cariño. ¿Ya? ¿Se entiende? Dime, te escucho, te escucho. Dime. ¿Ya? ¿Se entiende entonces ese aspecto así? Creo que este concepto que he planteado ahorita y ya nos da un poco de claridad de tanta confusión, ¿no? Que en los concilios se traía, ¿verdad? Es eso nada más, ¿no? O sea, Dios acercándose al hombre, Dios haciéndose humano, ¿no? Es voluntad de Dios hacer así, hacerlo. Aunque la mente humana no lo acepta, aunque la filosofía no lo entiende, pero Dios se acerca al hombre, ¿no? Como decía esta versión antigua eh, de la Biblia popular, ¿no? Dice, Dios llega al hombre, ¿no? Dios llega al hombre. ¿Ya? Y creo que la idea es eso, Dios haciéndose humano, ¿no? Eso no se va a entender, es una cosa muy difícil, pero es lo que la Biblia, rescatamos de la Biblia, ¿no? ¿Ya? Y por eso esa encarnación viene a ser ese concepto en la práctica, ¿no? En la acción, ¿no? Dios se encarnó, se humanizó, Así es. para que nosotros ahora, La hipostasis. humanos, podamos llegar a la divinidad, Ujú. acercarnos a la divinidad y poder tener también la naturaleza divina, como dice Pedro, ¿no? Pero el segundo de Pedro dice, ¿no? Que tenemos la naturaleza divina. O sea, esa naturaleza de Cristo ha sido impartida también al ser humano, aquel que cree, ¿no? Entonces posee la naturaleza divina. No somos Dios, pero Dios nos da esa naturaleza divina para poder entonces acercarnos a Él, ¿no? Y es entonces ya potestad nuestra crecer en esa naturaleza divina, ¿no? Por eso dice a la fe, entonces añadirle virtud y a la virtud amor y dominio propio Claro. y poder y todo eso que habla ahí Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? En su segunda carta, ¿no? Que eso se lo podemos llamar el proceso del crecimiento, ¿no? De la madurez. Bueno, entonces aquí está la figura. Creo que con esto ya tenemos una idea más clara, ¿no? De esa confusión que me parece que igual al comienzo, no me lo han dicho, pero yo estoy suponiendo que ha sido así, ¿cierto? ¿O no? A ver, exprésenlo ustedes. Sí, sí, se entendía, pastor, esto, pero como Ya, acaba de decir usted, no, para muchos, ¿no? Nos es difícil de repente entenderlo, ¿no?
pero esto no lo lleva a ser falso, pastor, Ajá, de ninguna manera. Quizás no lo ya, entendamos la Trinidad o no lo entendamos, no lo podamos leer todos estos cuadros de los concilios, pero eso no quita que sea falso, ¿no? claro. Claro, el hecho de que hay una línea rectora que debo Ujú. continuar, ¿no? Así es. Muchas veces en los concilios se ha cometido el error de que cuando se ha querido tratar de explicar estas cosas y se ha ido aumentando cosas y al final se, ha, mm, se han determinado ciertas cosas que no necesariamente dice la Biblia, ¿no? Y ahí es el problema, ¿no? A mi concepto personal, pastor, las doctrinas es muy importante, ¿no? Mi redención, mi santificación y mi glorificación que va en curso, ¿no? Entonces, eso Claro, sí, hay que entenderlo, eso sí, los pasos para ver a dónde vamos, pues, y exacto. cómo estamos, nuestra doctrina, ya que hemos tocado con usted el curso pasado, ¿no? De la doctrina sistemática, que cada uno debe tener su doctrina hecha, pues. Sí. Aquí está entonces la humanidad vicaria de Dios en Cristo. Ese es el Ujú. aspecto, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? La humanidad vicaria. O sea, si no hubiera sido por ese elemento, pues no podemos tener salvación. Ese es el Exacto. centro de toda la discusión, ¿no? ¿No? Bueno, ahí cierro esta parte, ¿ya? Y por otro lado, aquí quiero también presentarles lo que les mencioné también. Y aquí está Filoponos. A ver, vamos a ver cuál de los dos está en castellano. Este está en inglés. Vamos a poner entonces el otro. Ujú, ujú. No, este es el de inglés. A ver, el otro, ¿dónde está? Ujú. Acá está. Ahí está, ¿ve? Ese es el capítulo 7 que se salvó, que se encontró, de El árbitro, ¿no? De John Philoponus. Ve, acá dice, este ensayo defiende el concepto de naturaleza, encontrado en el Tratado sobre la persona de Jesucristo por John Philoponus, siglo VI, en Alejandría. Presenta a la Iglesia una definición de la naturaleza que es útil para las relaciones entre la ciencia y teología de hoy. Este fue un concepto que estaba antes de la división de la Iglesia del Este y del Oeste, o sea, del Occidente y del Oriente, ¿no? O en todo caso al revés, ¿no? Del Oriente y del Occidente. El argumento del árbitro se escribió en contestación a la llamada del emperador Justiniano para la solución de los debates cristológicos que dividían y debilitaban su imperio. John Philoponus, como científico de renombre en su tiempo y en contestación al emperador, presentó su argumento en la Iglesia con una dinámica abierta y verdad cinética de la naturaleza de Cristo, dentro de la naturaleza física de un cosmos tolemaico que él entendió ser la creación de Dios. Así, la naturaleza para Philoponus sería entendida a través de las relaciones inherentes que el Creador había creado y había revelado a través de Jesucristo en el mundo. Y muy bien. Algo más. La palabra que toma humanidad y que ha venido a nosotros es Jesucristo. La persona de Jesucristo nos revela esa totalidad por la que es el hombre, la encarnación de la palabra y la revelación de la vida de Dios como Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tienen una naturaleza creada y la naturaleza increada de Dios como uno. Esta unidad no es igual que la unidad del cosmos, pero trajo a la tierra al ser divino. Filópono pensó en la naturaleza divina y humana de la persona de Jesucristo juntos de semejante manera que el hombre particular, ¿no? Y el Hijo divino, ¿no? El Hijo divino o palabra se une propiamente como una realidad, ¿no? Eh, Su argumento apareció en el occidente, ¿no? Parecía ser de un monofisita y triteísta. Así, su argumento históricamente fue un fracaso y Filópono pasó al olvido de los cuerpos de la historia, ¿no? Fue declarado anatema en el 680, pero las recientes investigaciones han empezado a entenderlo como un pensador original, creativo, cuyas contribuciones no deben ser ignoradas.
¿no? Entonces, y es que más o menos dice algo así como esto. He defendido la manera en que este gramático de Alejandría logró su explicación total de lo correlativo entre Dios, Trino y el cosmos. Esto lo está diciendo aquí John Torras, ¿no? Ya, que es el que desarrolla el estudio de John Philoponus, ¿no? Eh, Algo de esto dice aquí en Philoponus. La naturaleza aparece por ser una profundidad invisible de ser y la forma que desafían ahora, quizás como nunca antes en la historia, la facilidad por la que los seres humanos pueden entender su realidad en toda su profundidad. Eso es lo que dice Philoponus, ¿no? Y luego dice, la naturaleza no será definida excepto con esta palabra que se vuelve carne en el mundo, ¿no? Esto significa que la encarnación era algo nuevo en la naturaleza del mundo, una novedad que requirió una conceptualización fresca para la importancia de su naturaleza. La singularidad de esta persona sería aprehendida para la revelación de Dios, que se entendiera de verdad con y para nosotros en el mundo. Probablemente fue el esfuerzo de Filóponos sostener esta nueva dimensión en medio de los debates que lo llevó a la condenación como un monofisita triteísta, ¿no? Espero que, bueno, la presentación del árbitro me ayudará a que obtengan el levantamiento del anatema del trabajo teológico, ¿no? Y aquí está. Eh, Ve, acá habla de la hipóstasis, ¿eh? Dice, el capítulo 7 demostrará la propia verdad contra aquellos que piensan postular cosas contrarias, ¿eh? Pero mientras ellos suponen que hay dos naturalezas en Cristo, todavía se persuaden que Él existe en una hipóstasis, ¿m? O persona. Persona es la palabra prosopon, ¿no? También al mismo tiempo rechazan y persiguen a los que dicen que en Cristo existe la unión de una naturaleza, así como aquellas que demandan que son dos hipóstasis. Entonces, es dos hipóstasis o una hipóstasis, ¿no? Pero antes de que nosotros levantemos nuestras objeciones, dice, en primer lugar, es necesario definir que la doctrina, ¿no? Eh, la doctrina eclesiástica, supongo en primer lugar que es necesario definir lo que la doctrina eclesiástica piensa por naturaleza, por hipóstasis o persona. Ahí está el problema, ¿ves? En esos dos conceptos. Se entiende por naturaleza como la base común, logos, en el que existen las cosas que participan del mismo ser, sí, así como todos. Por ejemplo, es una vida racional, mortal, que existe en una mente inteligente. En este sentido, la palabra nadie difiere de cualquier otro, siendo un sia, ¿no? Un ser que la naturaleza viene a significar, ¿no? En este caso, una misma cosa. Se dan cuenta que no habla de la persona como voluntad, decisión, como lo definimos nosotros. Eso no está dentro del pensamiento de Filóponos, ¿no? Pues se habla del ser, ¿no? Y así. Entonces, interesante este documentito que nos sirve de bien. Yo lo he traducido. eh, este documento es de no es de Torrance, es de John Filóponos. No, perdón, de John McKenna. De John McKenna, ¿ya? John McKenna trabaja esto de este capítulo 7 del árbitro de Filóponos, ¿no? Sí, acá, ¿no? Reverendo John McKenna. Él es el que trabaja esto, trabajando, tomando en cuenta el trabajo de Torras, ¿no? Y acá está. Muy bien. Este documentito que les he mostrado a ustedes, bueno, voy a buscarlo también porque en realidad es un documento que se nos entregó por el mismo profesor John McKenna, ¿no? Que había hecho un trabajo y creo que ha hecho una tesis acerca del pensamiento de Filópolis, ¿no?
Bien, ahora sí vamos a la otra, nosotros, a mirar a este, los concilios. Y habíamos mencionado estos concilios, aquí están los 8 concilios, ¿no? Y son concilios del Oriente, básicamente, o sea, es la unión entre la Iglesia del Oriente y del Occidente. Y básicamente fue territorio oriental, pues, ¿no? Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, y todas esas ciudades eran en el Oriente, ¿no? A partir de ya cuando se hace la división entre Oriente y Occidente en 1054, el siguiente concilio, que es el Letrán, 1123, aquí va a venir entonces la diferencia. Fíjense, todo esto en la parte occidental, ¿no? De Europa. Letrán, Lyon, Viena, Constanza, Florencia, Trento, ¿no? Todo, todo esto va a ser entonces este, eh, en el occidente, ¿no? En la Europa occidental, ¿no? Incluyendo Vaticano también, ¿no? La ciudad del Vaticano, ¿no? Bueno, nosotros solamente vamos a trabajar estas 8 que nos corresponden a nosotros en la historia, ¿no? Podríamos hablar inclusive nosotros hasta el concilio de Letrán 5, hasta ahí podemos hablar porque hasta ahí todavía existía en el occidente solamente la Iglesia de Roma. Ya después Trento, Vaticano I y Vaticano II ya se hace aparte porque ya no estaba, ya había habido la división, ¿no? Y entonces se había creado la Iglesia protestante, ¿no? Entonces la Iglesia protestante no va a participar de Trento, ni de Vaticano I, ni Vaticano II. Bueno, en Vaticano II hay observadores en todo caso, ¿no? ¿No? Se permite observadores protestantes. ¿Ya? Uno de los que estuvo en este Concilio Vaticano II, por ejemplo, es José Miguel Bonino, ¿no? Que un pastor metodista, ¿ya? Ya está con el Señor, ¿no? Pero que él fue observador en este concilio, ¿no? No sé si es el único evangélico que estuvo en el Vaticano II. Creo que hubo otro más por ahí, pero por lo menos él es uno de los más conocidos, o por lo menos que se conoce su presencia ahí, ¿no? Y eh, aquí hay un consenso de volver en el Vaticano II de mirar entonces el mover evangélico, ¿no? Entonces, la iglesia comienza a cambiar, ¿no? Hay una especie de reforma, hay una especie de cambio, pero el cambio que algunos le han llamado el agiornamiento, ¿no? Cambio de la forma, pero no del fondo. La sustancia no cambió, la forma sí. Se suspendió las misas en latín, ahora es en lengua vernácula o lengua popular, ¿no? Lengua de cada país. La misa se hizo mucho más participativa, ¿no? Por otro lado, el sacerdote que siempre eh, ministraba, ¿no? En la misa de espaldas a la congregación, ¿no? A los presentes, y siempre mirando al sagrario, ¿no? Así que sabe que el sagrario en la Iglesia Católica viene a ser el lugar donde está el Santísimo, le llaman, ¿no? Ya que es el cáliz todo que guarda los elementos, ¿no? ¿No? Y que después, por la oración y la transubstanciación, se convierte en carne y sangre de Jesucristo, ¿no? Según la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, hacían la misa de espalda al pueblo. Desde Vaticano cambia esa figura, ¿no? Entonces ahora el sacerdote ya mira al pueblo, ¿no? Por otro lado, también la homilía o la predicación se hacía en un púlpito que estaba al costado. Todavía sigue algo de eso ahí,
pero ya hay otra presencia, se puede hacer en el mismo altar, ¿no? O a un costado del altar, ¿ya? Ya por lo menos está mirando eso y ya no desde el costado propiamente. Todavía existe en las iglesias hasta ahora eso, porque así fue construido. En los costados hay una especie de una escalerita y un púlpito hacia arriba, al costado, ¿no? A ambos lados hay ese tipo de formas de donde el sacerdote entonces hacía sus homilías, sus predicaciones. Mm. Bueno, entonces el Vaticano II va cambiando, ¿no? Cambia también los instrumentos, comienzan a hacer otros los instrumentos, ya no va a ser solo la música reverencial, gregoriana, no así, sino entra otros ritmos, ¿no? Más dinámicos. Inclusive lo primero que llegó y que estaba de moda por ese tiempo era la música gogo, Mm. la música gogo. Y yo recuerdo de un grupo musical de la nueva ola, ¿no? Que no eran rockeros todavía, eran de la nueva ola solamente, eran los Daltons. Y los Daltons grabaron hasta 4 canciones para Dios, ¿no? Está Gloria a Dios, El Juicio Final, El Padre Nuestro, y no sé qué otra canción por ahí que hay, que tienen ellos, eh, que viene de esa época, ¿no? Entonces que permitió al Vaticano II entrar la guitarra eléctrica, las baterías. Eso fue antes inclusive de lo que la iglesia evangélica que comenzó a utilizar por los 80, ¿no? Los ministerios musicales, ¿no? O lo que le llamaron la restauración de la alabanza, ¿no? Ujú. Que aparece en los 80. Bueno, el Vaticano II ya declara eso y por la década del 60 ya comienzan las misas a gogo, ¿no? Las misas a gogo. Que de ahí vienen, no solamente los Doltons tuvieron esa, lo hizo Palito Ortega, lo hizo Roberto Carlos, lo hizo Leo Dan, ¿no? Sacaron canciones, ¿no? Para las misas, ¿no? A las misas, claro. Sí, para eso sacaron entonces, atrayendo a los jóvenes, ¿no? Buscando a los jóvenes. Eso recuerdo mucho y, y por eso hay unas canciones muy bonitas de paso ahí, ¿no? Yo tengo fe, ¿no te acuerdas de eso? Yo tengo Es, fe ese de, en el amor. Bueno, ¿cómo esa se llama? canción. El brasileño también, ¿cómo se llama? Roberto Ay, Carlos. Roberto Carlos, que ya falleció ya, ¿no? No, todavía vive. ¿Sí? Sí, todavía vive. ¿Ya? Y dice, voy a oír una voz en lo alto, algo así. Ujú. Esa, Es ¿ya? su Y época, ese pastor. de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, 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 yo estoy aquí, ¿no? Eh, Son canciones que vienen De esa época, ¿no? de esa época viene, ¿ya? Y que la iglesia lo tomó, pues, ¿no? Entonces, como también en Latinoamérica estaba toda la esencia social, las luchas sociales en esa época, también se dieron canciones de tipo protesta, pero con aspectos religiosos, ¿no? Por ejemplo, estuvo ahí un cantante chileno que sacó la plegaria del labrador, por ejemplo, ¿no? Entonces, cantándole a Dios y hablando de las situaciones que vivía, ¿no? ¿No? ¿Ya? Una figura, digamos, de parafraseo del Padre Nuestro, ¿no? Pero mirando el mundo campesino, ¿no? Mm. Muy bien, entonces eso se dio en ese tiempo, pero vamos a la parte oriental, que eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Aquí vamos a mirar, entonces, ya hemos hablado de las herejías principales, Arrio, Macedonio, Nestorio y Eutiquio, ¿no? ¿Ya? Arrio, Cristo es verdaderamente Dios, se planteó ahí. Macedonio, el Espíritu Santo no es verdaderamente Dios, según Macedonio. Nestorio dice, Cristo no es Dios, María no es Madre de Dios. Entonces, por eso se afirma en Éfeso que sí, Cristo es Dios, ¿no? Eutico, Cristo es Dios, pero no es hombre, ¿no? Y ahí viene el monofisismo, ¿no? El monofisismo básicamente decía eso, porque separaba la humanidad, ¿no? El árbitro no hace eso, ¿no? Eh, Filópono lo que hace es unir a la naturaleza divina y humana como uno solo, ¿no? ¿No? Y por eso le llamamos monofisista triteísta,
Está aquí el Concilio de Nicea, ¿no? Eh, bueno, después está el de Constantinopla, ¿no? Aquí se pasa el de Éfeso, que está ya Constantinopla, la herejía de Macedonia, que negaba la naturaleza divina del Espíritu Santo. Se condena a la Pelagio, el que decía que el hombre nacía bueno y que la sociedad lo corrompía, ¿no? Eh, negaba la transmisión del pecado de Adán, ¿no? Entonces, el hombre no hereda, ¿no?, el pecado original. Eso es lo que decía Pelagio. Que de paso en algunas iglesias, algunas concesiones sí hay eso, en menor grado, pero lo hay, ¿no? Eh, y los judíos también tienen esa concepción, por si acaso, ¿no? ¿No? El hombre no hereda el pecado original, o sea, el pecado de Adán es de Adán, ¿no? ¿No? Bueno, entonces defendía la bondad puramente humana para hacer bien y sin el concurso de los cielos divinos. Se perfeccionó el símbolo de Niceno, que por eso lo llamaron Niceno Constantinopolitano, ¿no? El credo. El concilio de Éfeso, que ya dijimos esto contra la madre de Jesús, o afirmación de la divinidad de Jesús, presidido por Patriarca Cirilo. Concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó que las dos naturalezas humana y divina de Cristo están unidas sin confusión y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios, ¿no? Concepto básicamente cristiano que hemos heredado todos, ¿no? El de Calcedonia, que también dijimos que se condena el eutiquismo, que no reconocía a Cristo la naturaleza de la distinción de dos naturalezas, porque aquí el catolicismo sí plantea esa distinción de las naturalezas perfectas, ¿no? Y afirma la unidad de las dos naturalezas completas y perfectas en Jesucristo, humano y divina, ¿no? Entonces, Tiquio no reconocía la distinción de las dos naturalezas. El concilio decía, no, estas dos naturalezas están unidas, completas, perfectas en Jesús, ¿no? Ahora, esta quinta, concilio Constantinopla, ¿no? Segundo, o Constantinopla II, porque este de acá, primero estaba acá el Constantinopla I, ¿no? Aquí entonces se condena los escritos de Teodoro de Masoeste y de Teodoro de Ciro contra Cirilo y Concilio de Éfeso, ¿no? Algo de eso ya hablamos en la clase antes del descanso. Se confirma la condenación de los errores precedentes, trinitarios y cristológicos, ratificando el sentido genérico de las definiciones conciliares. Y se condena también los errores derivados de Orígenes, junto con 3 capítulos influidos de nestorianismo, ¿no? Ya aquí está la figura de Nestorio, que, digamos dicho, tenía que ver con este aspecto eh, de no reconocer la divinidad de Cristo, ¿no? El concilio de Constantinopla III, por otro lado, condena el monotelismo. ¿Qué es el monotelismo? También es o también que viene del sabelianismo, ¿no? O el modalismo. No, este no es modalismo, es la idea del monotelismo es voluntad, una sola voluntad. Ahí está. Condenó solemnemente la herejía de quienes admitían que Cristo tiene dos naturalezas, pero una sola voluntad, ¿no? Dos naturalezas, pero una sola voluntad. Entonces ese monotelismo se condenaba. Decía, no, son dos voluntades, divina y humana, ¿no? Bueno, aquí no sé si han tenido la razón, me parece que no, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El concilio de Nicea II, o sea, el segundo concilio de Nicea, fue contra los iconoclastas. ¿Qué eran los iconoclastas? Los iconoclastas eran los destructores de los ídolos o de las imágenes, ¿no? Destructor de imágenes. Hoy día este concepto iconoclasta, que ha pasado a la filosofía, ¿no? Un iconoclasta es el destructor de conceptos, destructor
de figuras o formas que tenemos en la sociedad, ¿no? Eso es lo que sería un iconoclasta hoy día, ¿no? Que no es lo mismo que, digamos, que un anarquista, por si acaso, no, no estamos hablando de un anarquista, sino un iconoclasta. En las sociedades se forman imágenes, ¿no? Tienen íconos, modelos, ¿no? Modelos que imitan, ¿no? Entonces, un iconoclasta rompe con esos modelos, ¿no? Y no imita esos modelos de la sociedad. Eso sería un iconoclasta hoy día. Pero en términos religiosos, el iconoclasta es el que destruye pinturas o esculturas sagradas que eran considerados ídolos o modelos, ¿no? Literalmente era eso, ¿no? O le decía así, destructor de imágenes, ¿no? Pronunciando entonces por el culto de las imágenes, pero distinguiendo cuidadosamente entre el culto en el sentido de veneración del culto de adoración, que solo es debido a Dios, ¿no? Entonces, Nicea plantea eso, Nicea segundo plantea esa idea, ¿ya? Que se puede hacer culto a las imágenes, pero que ese culto es veneración, no es adoración, ¿ya? Pero esa leve idea que este concilio ya es en Roma, y el catolicismo lo tiene muy presente esto, y un sacerdote te va a decir eso, no, nosotros no adoramos imágenes, no adoramos estatuas, no, se venera, porque la adoración solamente es para Dios, te lo dice, ¿no? Eso está claro, dice. Bueno, eso está claro de repente alguien que es sacerdote, o el teólogo, o el biblista católico, pero para el pueblo en general no hay diferencia. La gente no hace diferencia entre veneración y adoración, al final igual hace adoración a las imágenes, o no. Si no, miren las procesiones y en las peregrinaciones a las iglesias y tantas ofrendas y dádivas y pactos que se hacen ante imágenes, ¿no? ¿No? O se va allá a la imagen a tocarla y a besarla y a orar ante la imagen y todo eso, ¿no? Entonces ya es una adoración, no es veneración, como dicen. Pero el Concilio Vaticano II planteó esa idea. Así que este concilio sí no me gusta. Este concilio no es de mi agrado, ¿no? No creo en la veneración de las imágenes, ¿no? Eh, creo que sí hay una idolatría, ¿no? Una idolatría práctica, ¿ya? Dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Y ojo que también figura iconoclasta, también a pesar de que en el mundo evangélico no hay imágenes o estatuas, ¿no? Sí hay formas de veneración o de adoración, ¿ya? Que nos hacen entonces, de alguna manera, crear ídolos. Y hay que destruir esos ídolos, hay que ser iconoclastas entonces. El cristiano verdadero es iconoclasta, ¿ya? Icono. Iconoclasta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a permitir nunca la adoración, ¿ya? Eh, o la formación de una imagen, ¿ya? Que le robe a Dios la adoración o que la llevemos al sentido de lo sagrado, ¿no? Y ahí viene otra dificultad, y esto sí es verdad. La iglesia, este, sin querer queriendo, ¿no? Convierte, sacralizamos muchas cosas. Sacralizamos personas, sacralizamos conceptos, sacralizamos doctrinas, sacralizamos eh, este, el lugar, sacralizamos hasta los servicios. Y cuidado, eso ya es idolatría. Como John Mackay, él escribe este, que hay ídolos en la iglesia, ¿no? Ídolos en la iglesia, ¿no? Entonces él lucha contra eso, ¿no? ¿Y cuáles son esos ídolos? Hay un librito que tengo ahí pequeñito acerca de esto, de Mackay, que habla acerca de esto, de la idolatría en la iglesia. Por ejemplo, hay una,
figura, nosotros hemos convertido la Biblia, ¿ya?, en un ídolo, ¿no? Todo es en la Biblia, ¿no? Y no porque esté ahí la verdad, sino que queremos afirmar en la Biblia cosas que a veces queremos textos ahí para afirmarnos estas verdades. Así no se usa la Biblia. Por otro lado, este mismo texto, entonces, por llevarlo o por tenerlo en la mano o por dormir con él, entonces fíjese, se cree que eso ya es sagrado, ¿no? ¿No? Entonces se le da un cuidado especial a la Biblia, ¿no? Porque tener Biblia es como que la protección de Dios. Ya estamos adorando al libro. Eso se llama bibliolatría. Y esa es idolatría también, ¿no? Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es la palabra de Dios, sí, es sagrada, sí, pero no hay que sacralizarla de tal manera que divinizamos el elemento libro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. La imagen del pastor también, ¿no? ¿Ya? Hay hermanos que uno viene y quieren tocarlo a uno porque cree que está tocando a Dios. Cuidado, cuidado con eso. La imagen del pastor no debe ser sacralizada. El pastor no es Dios, no somos Dios, ¿no? No tenemos poder en sí mismo nosotros. El poder viene de Dios, ¿no es verdad? Ya. Y también así, el culto, por ir al culto, y si no doy el culto, Dios me castiga. No es así tampoco. ¿Ya? El culto es necesario, hay que participar, pero no hay que sacralizarlo de tal manera que creamos que porque estoy en el culto ya estoy guardado ya de parte de Dios. Y si yo estoy en pecado y si estoy en mala conducta por el hecho de ir al culto, ¿creen que ya me salvé? No. Entonces convierto a un ídolo al culto, ¿no? O a la iglesia, ¿no? ¿No? Yo recuerdo un hermanito que me decía, en un conflicto que hubo en la iglesia, y tuve que ir a ver ese asunto, y me dice, estas paredes las he hecho yo con mis manos, estos ladrillos aquí, los ladrillos los puse yo, decía, ¿no? Y él defendía que era su obra, ¿no? Y que así estaba rindiendo a Dios, pero se estaba vanagloriando, ¿no? De aquello, ¿no? Y que porque eso era, lo había puesto él, entonces era divino, pues, ¿no? ¿No? Un poco me hace recordar a Abraham cuando levantó altares, ¿no? Pero levantar altares es otra cosa, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Las paredes no son divinas, por más templo que sea, ¿no? Divinizamos el lugar y creemos que ese lugar, no, ese es el lugar de la presencia de Dios. ¿Qué? El lugar de la presencia de Dios son las vidas de los creyentes, no el local. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar? ¿Se dan cuenta? Entonces, sin querer, somos adoradores o idólatras, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser iconoclastas, pues, ¿no? Hay que romper con esas concepciones. ¿Qué les parece? ¿No? Todavía me queda de lo de joven todavía, ¿no? Este, todavía no me he jubilado en ese aspecto. O sea, todavía siento que hay necesidad de cambios, hay necesidad de que... Pastor, perdón, Sí, lo que sí, usted mencionaba en cierto modo son como paradigmas, ¿no? Y a veces en la iglesia también suele confundirse mayormente, ¿no? Y eso en realidad daña la vida espiritual. Entonces, en cierto modo es una tarea que nosotros, ¿no? Que estamos y poder aconsejar a muchos hermanos, ¿no? Entonces, para poder en esa parte tener cuidado. Y usted mencionaba anteriormente, ¿no? A veces nosotros somos idólatras también. No hay mm, necesidad de tener una imagen, sino nosotros ya prácticamente idealizamos algunas situaciones en esa parte, ¿no? O ujú, como usted mencionaba, ¿no? Algunas cosas, inclusive pues la parte material también, que eso puede afectar también en la vida sí, cristiana, y una persona que no ha recibido o recién es nuevo y viene de un contexto católico,
podrían en cierto modo también confundirse en esa parte, ¿verdad, Exacto. pastor? Sí. Sí, y nos volvemos dependientes de estas cosas. Ese es el problema de la idolatría, porque te hace depender de cosas y no de Dios, ¿no? Y hay que desprendernos para depender solamente de Dios, ¿no? Entonces, no buscar mediadores, no tener mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nada más, no hay otro, ¿no? Bueno, entonces, este concilio sí nos ha abierto un poco la mente a mirar de otra manera, ¿verdad? ¿No? Entonces, de paso, este asunto de la veneración y la adoración. Este, no sé si aquí fue, pero, o posteriormente, pero la Iglesia Católica implementó tres momentos o tres etapas, ¿no? En donde el creyente, digamos, rinde culto o servicio, ¿no? Entonces, eh, hay tres momentos, ¿ya? Y de esos tres momentos, este, le llama Dulía, por ejemplo. Dulía es esta veneración a los santos, ¿no? A las imágenes. No es adoración, según ellos, o sea, según el concepto teológico de ellos, no es adoración. Teológicamente se llama Dulía. En la práctica es adoración y es idolatría, ¿no? Pero le llaman Dulía. Dulía que significa servidor, ¿no? Ya. La otra etapa se llama hiperdulía, o el otro concepto, hiperdulía, que corresponde a solamente la veneración y adoración a la Virgen, a María, la hiperdulía, ¿no? Y el concepto final es latría, que es la adoración, y que solamente es a Dios. Entonces, dentro de la teología católica hay esos tres conceptos, ¿no? Dulía, hiperdulía y latría, ¿ya? Entonces, latría para Dios, hiperdulía para María y dulía para los santos, ¿no? Esos conceptos teológicos, bueno, los tienen muy bien clavados el sacerdote y quizás el servidor o el diácono, pero el pueblo no. El pueblo común no hace diferencias entre dulía, hiperdulía y latría. Hacen latría igual y esa latría se convierte en idolatría. ¿Se dan cuenta? Este es el peligro. Claro, ya no hay latría, hay idolatría, ¿ya? Entonces, dulía no tenemos nosotros, hiperdulía menos. Se supone que tenemos latría o deberíamos practicar latría, ¿ya? Pero cuando no tenemos hiperdulía y dulía y no hacemos veneración a nadie, en la práctica hay cierta veneración que se convierte en adoración y eso ya es idolatría, ¿no? Cualquiera persona, objeto, cosa, idea, concepto que ocupe el lugar de Dios en el sentido de la adoración, ya se convierte en ídolo y ya es una idolatría. ¿Ya? Bien, ahí cerramos con esa parte de Nicea y vamos a terminar con el Concilio de Constantinopla, ¿no? Creo que hasta ahí llegamos, sí. Este es el último de estos 8. Aquí está el cisma del emperador Focio, duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del cisma oriental, ¿no? Es decir, de cómo empezó el Oriente a tener las dificultades y también las luchas del concepto del filioque que mencionamos, que eso fue uno de los puntos que hizo que se dividiera la Iglesia del Oriente del Occidente. Este concilio sigue con lo que hizo Nicea anterior, ¿no? Nicea segundo, es la confirmación del culto a las imágenes. ¿Por qué es eso? Culto a las imágenes, ¿ya?
Y el Oriente, pues, de hecho, que va contra eso, ¿no? Y hace entonces el proceso iconoclasta. O sea, el Oriente sí lucha contra eso. Y hace sí veneración, por si acaso. Sí, rinde ciertos cultos a imágenes, pero no en el mismo grado que en la Iglesia Católica. No vas a encontrar, tú andas a una iglesia del Oriente, bueno, aquí en Lima hay una iglesia griega que está por la Avenida La Marina, en la primera, segunda cuadra de la Avenida La Marina. Está la iglesia metodista y en una esquina, ahí está la iglesia ortodoxa. Y uno va a esa iglesia y no va a encontrar ninguna escultura o imagen de santos, ¿ya? Lo que sí va a haber son imágenes de la vida de Jesús, de la pasión y muerte de Jesucristo y su resurrección. Eso sí, todo el proceso que está ahí en formas de cuadritos ahí a los costados, eso sí hay, ¿ya? Pero no hay imágenes ya al estilo católico, ¿no? Entonces, y ahora también en la Iglesia Católica, en algunas iglesias de las nuevas, también ya se están limitando a poner imágenes, ¿no? Bueno, este concilio sí afirma el primado del Papa, ¿no? O sea, afirmación del papado, del romano pontífice, ¿no? Ya, entonces, estos dos últimos concilios ya son bastante calótico, ¿cómo? Catolicoide romanista, ¿no? Ya se está visualizando ese concepto, ¿no? La iglesia del occidente se convierte en una iglesia católico-romana, ¿no? Eh, que Trento le va a dar el modelo después, se va a firmar en el Vaticano II, ¿no? Y un poco el Vaticano primero, perdón, y Vaticano II va a desprenderse un poquito de ese ayornamiento, pero en esencia sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, ahí está entonces, hermano, estos 8 concilios. Los otros no vamos a ver porque ya hemos dicho eso ya pertenece a, a la Iglesia de Roma, así que lo dejamos por ahí. ¿Hay una pregunta o si no vamos cerrando ya el espacio y nos hacemos, creo que son 5 minutos que hemos, pero creo que estamos recuperando un poquito porque no llegaron temprano y hay que estar temprano. ¿Se ha entendido ahora Pastor, sí? sí, Sí, una consulta. Cuando nosotros, por decir, no estamos en oración, estamos iniciando por el servicio respectivo y uno se pone o uno va a ingresar, se para en la puerta. No, yo lo tomo como reverencia, no en esa parte porque es un momento de oración. ¿Es reverencia o en esa parte, en cierto modo, estoy haciendo cierta práctica de idolatría o no sé? bueno, mientras sea un elemento de respeto al servicio, al culto, ¿no? Hay cierta, ¿cómo le llamaríamos? Protocolo, ¿no? El protocolo litúrgico, digamos así, ¿no? Etapas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el culto están orando, no podemos entrar de frente, pues, con respeto a que se está orando, ¿no? Entonces uno queda en la puerta o en el lugar donde le toque la oración, están orando, entonces una vez que ya termina la oración, entonces uno se puede mover y sentarse al lugar donde que quiera, ¿no? O al lugar donde pueda sentarse. Eh, Esa actitud no es adoración. Yo creo que esa es una actitud simplemente de respeto al lugar, al acto mismo del servicio, ¿ya? Eh, Más bien hay cierta irreverencia cuando algunos ven que en la iglesia se está orando y van de frente como si nada, ¿no? Y entran. Eso no está bien. Eso no está bien. Hay que tener también un poquito de cuidado, recato, cuidado y, digamos, una conducta adecuada, ¿no? Eh, Propia del lugar donde uno va. Si no, uno se va a presentar, por ejemplo, a un gobierno, a un rey, no ahí como uno quiere, ¿no? No, sino hay ciertos protocolos que hay que cumplir, ¿verdad? Y eso no es adorar, ¿verdad? Claro, Simplemente es reverencia, parte de respeto. respeto, ¿no? Y de reconocimiento, ¿no? De donde uno está. Eso es así.
Pero si yo de repente entonces agarro y ¿qué cosa hago? Llego y agarro, comienzo a besar a las paredes o me tiro Ah, ahí, no, no, eso ya sería otra cosa, pues, ¿no? ¿No? claro, Eso de que sí. ahí, porque toco las paredes, estoy tocando a Dios o estoy tocando algo divino. No, pues Ah, no, ahí, no, no, claro. eso sí sería idolatría. ¿No? Ay, ya pasó. Ya. Entonces, en esa parte, cultivar en nuestros niños, ¿no? De la escuela dominical, en cierto modo también que ellos aprendan a tener respeto, ¿no? En cada parte de la liturgia, porque Sí. muchas de las veces, ¿no? A veces, porque son pequeños, nosotros, ¿no? Ponemos ciertas normas y reglas, ¿no? Ujú. Que tal vez, bueno, al menos en esa parte yo trato de conducir a mi pequeño, ¿no? Porque yo recuerdo que mis abuelos y mis padres también, cuando íbamos nosotros a los servicios, y muchas de las veces las bancas no tenían espaldares, pero teníamos que estar sentados ahí durante todo el servicio por el respeto ahí, ¿no? Ujú. Y bueno, yo lo agradezco eso al Señor porque he aprendido de ello, ¿no? Y también siempre estamos inculcando en la iglesia que nuestros pequeños también tienen que respetar los servicios, ¿no? Y tal vez de repente como pequeño un poquito que puede distraerse, pero tenerle a nuestro lado, porque cuando vas a las iglesias católicas, ¿no? No hacen ni bulla ni ruido y en lo posible ahí y nosotros a veces estamos en nuestros servicios donde estamos adorando a nuestro Dios Todopoderoso y Él es prácticamente nuestro Dios, es el creador de todo. Muchas de las veces son irrespetuosos, entonces creo que esa parte también como iglesia tenemos nosotros que fomentar y también orar también para que nuestros hermanos aprendan a tener el respeto respectivo. Sí, Sí, pastor. esa, ese aspecto que usted ha dicho es cierto, o sea, respeto, formación, ¿no? Y educación cristiana, ¿no? ¿Ya? Y el cuidado de lo que es la liturgia. La diferencia, uno puede mirar lo que hacen los católicos, sí, cierto, eso que usted está mencionando, cuando entra un silencio sepulcral, ¿no? Todos calladitos, en silencio, nadie dice nada, ¿no? Y por respeto se va uno de frente al lugar y ahí hace su oración, qué sé yo, lo que se hace en el proceso ahí en la misa. Pero ¿saben por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? A ver, hay un concepto ahí que no tenemos nosotros. Es porque esa es la casa, uno, porque dice que es la casa de Dios. Uno, Sí, ya. Dos, ¿por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Según el concepto católico, está la presencia de Dios. Dios vive ahí. ¿Y dónde está? Está en el sagrario. Ahí está en el centro. Por eso es que cada vez que uno pasa por el centro, y entonces la gente, ¿no? O hace una reverencia. ¿Por qué? Porque ahí está el centro, ¿no? Ahí está el lugar. Ahí eso tengo que cuidarlo. Pero eso es idolatría. Ujú. Eso es idolatría. ¿Ya? Cuidado. Eso no es. Ahora, nosotros no, a veces no lo comportamos así. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, muchas veces decimos, sí, es la casa de Dios, pero no es la casa de Dios del todo, porque es el lugar donde nos reunimos a donde nos para adorar congregamos a Dios. Sí, el para lugar donde nos adorar, sí. congregamos para adorar a Dios. ¿Ya? Ujú. Pero Dios, ¿de dónde está? ¿Está en el templo? En nuestras vidas, en Está en nuestras nuestra vidas. vida, está en nosotros que somos la iglesia. Ajá. Entonces, nosotros que somos la iglesia, al adorar a Dios, su presencia se hace viva. ¿Se da cuenta? Entonces, no está en un lugar, Dios no está en un lugar específico y que por eso entonces hay que portarse bien, ¿no? Como la idea que a veces se tiene, ¿no? Mientras no está el pastor, está hija haciendo esto, lo otro, y por ahí viene, oye, viene el pastor, ahí viene el pastor, ya está, un santito, ¿no? ¿O no ha Tampoco, ¿no? ocurrido eso? ¿Sí o no? También, ¿no? ¿No? También hay esa idea, ¿eh? ¿Ya? Claro, sí ha ocurrido. Ya, entonces Sí, por eso digo, no, pues, o sea, no es la idea que yo me porto porque, entonces no, es que Dios está aquí, Dios me va a ver. Salgo de aquí y ahora ya no está Dios acá, me porto como sea, no importa, ¿no? Ese no es el concepto, porque Dios está claro. siempre en todo lugar. Bueno, ese concepto que debemos tener, aunque igual somos seres humanos y también vamos a actuar también con nuestra naturaleza, ¿verdad? Y eso no lo podemos evitar. Y por eso que este,
cuando vamos a la presencia de Dios y tenemos que ir y pedir al Señor que nos limpie, nos perdone de tantas actitudes malas que tenemos, ¿no? Ya, y eso, ese es otro camino en ese caso. Muy bien. Claro. Gracias, pastor. Bueno, me ha gustado la clase, no sé cómo si ha sido con la de ustedes, porque hemos agarrado varios conceptos bonitos y lo último que hemos dicho, sí hemos puesto puntos muy importantes aquí para afirmarnos como creyentes, como hijos de Dios. Espero que lo practiquemos entonces, hermano. Amén. Muy bien, gracias. Ahora sí, cerramos. Ya saben, los credos creo que tenían que hacerlo, ¿ya? No se olviden de eso. Y ya la próxima semana vamos a terminar. Estamos ya entrando a otra parte ya de la parte final de cómo, qué sucede, digamos, en todo este proceso y cómo termina esta parte con la este, destrucción de Roma, por decir así, ¿no? Porque se termina el imperio, ¿no? ¿No? Se acabó Roma, ¿no? 473, por ahí. Ya. Entonces, los bárbaros toman Roma y ya no hay más imperio romano. Lo que queda simplemente son luchas entre algunos gobernantes, ¿no? ¿Ya? Y la idea posterior de formar otra vez Roma por el medio del imperio germano, ¿no? Carlos Martel, Carlos, o el imperio carolingio, ¿no? ¿Ya? Carlomagno, ¿ya? Hijo o nieto de Carlos Martel, ya, eso ya es otra historia, pero ya no va a ser más a Roma el imperio, ¿no? Se acabó, desaparece, ¿no? Y solamente queda Constantinopla, o sea, lo que se haría, o algunos llaman Imperio Romano del Oriente, o Imperio Bizantino también que le llaman algunos, ¿no? Eso es lo que queda hasta 1452, más o menos por ahí, y ya, eso también da término a la Edad Media. El comienzo de la Edad Media viene con el término del imperio, ¿no? El imperio desaparece y viene otra etapa, la etapa feudal, ¿ya? Y entonces eso se va a estudiar ya para el siguiente curso, la historia de la iglesia medieval, ¿no? O la historia de la iglesia de la Edad Media, ya es otra historia, y ahí sí vamos a ver mucho más la influencia de Roma, ¿no? Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, pastor. El jueves de la próxima semana, ya el último día. Hoy así, Gracias, pastor. el martes, el jueves, volvemos a nuestro horario normal y en la última clase. ¿Ya? Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Ya.